Bueno, continuando con procedimientos quirúrgicos menores, este es el módulo 2. Aquí vamos a hablar sobre los accesos vasculares y los procedimientos en pie. Tenemos que los accesos vasculares pueden ser periféricos o pueden ser centrales. Y los accesos vasculares periféricos pueden ser por punción o por flebotomía. Y los centrales son a nivel de la yugular interna, de la subclavia y de la. El acceso vascular periférico por punción es un procedimiento que generalmente realizan las enfermeras, pero es importante que todos sepamos realizar. Se hace con un fin de tomar una muestra para estudio o se hace con el fin de colocar una vía para tratamiento del paciente o para la hidratación. Primero preparamos el equipo, o sea, buscamos nuestra inyectadora, nuestra venda elástica, el antiséptico y por supuesto, el catéter para realizar la punción. Una vez colocamos la venda, para hacer más prominente la vena, hacemos la antisepsia de la zona. Luego hacemos la punción, una vez que localizamos la vena, y tomamos la muestra. O colocamos el catéter y lo conectamos a un equipo de infusión. La flebotomía también es un procedimiento periférico, pero esto es un procedimiento médico. Se requiere cierto conocimiento de la anatomía y es un procedimiento en el cual hace una pequeña cirugía. Haces una incisión, localizas la vena, la disecas, colocas una ligadura en la parte distal, lo colocas una referencia en la parte proximal, haces una pequeña incisión e introduces el catéter y luego lo fijas con la referencia proximal. Este catéter va a estar conectado a un equipo de infusión para tratamiento o para hidratación, obviamente. El acceso vascular central se realiza a nivel de la yugular interna, subclavia y femoral. Lo más frecuentemente utilizado por cirugía general es yugular interna y subclavia. La femoral no la utilizamos, tiene mayor probabilidad de infección. La yugular interna la podemos abordarla anterior, medio y posterior, y ese abordaje va a estar en relación al músculo externo cleidomastoideo. Si el abordaje anterior es delante del músculo, si el abordaje es medio, es entre los fascículos de inserción del músculo a nivel de la clavícula, y si es posterior, está por detrás del músculo. Bueno, como podemos ver aquí que hay un abordaje medio y posterior de la yugular interna, como observamos aquí, localizamos la yugular interna. Si nosotros lo abordamos por la parte anterior de este músculo, supuestamente este es el músculo, lo vamos a dirigir en la media y en la anterior la aguja hacia la tetilla ipsilateral. Y el sitio de punción va a ser más o menos a 3 traveses de dedo por encima de la clavícula. Si el abordaje es posterior, vamos a ir por detrás del músculo y igualmente a 3 traveses de dedo por encima de la clavícula, y va a ser dirigido hacia la horquilla esternal o hacia la tetilla contralateral. Si nosotros vamos a hacer un abordaje, aquí tenemos un abordaje supraclavicular, que no es común que nosotros lo realicemos, y un abordaje infraclavicular de la subclavia. Es el más común que utilizamos. El sitio de punción es justamente en la unión del tercio medio con el tercio externo de la clavícula. O sea, dividimos la clavícula en 3 tercios y el punto de unión del tercio medio con el tercio externo es donde se debe realizar la punción. Si lo hacemos infraclavicular, nosotros introducimos la aguja rozando prácticamente el periósteo de la clavícula, dirigido hacia la horquilla esternal. Y si lo hacemos supraclavicular, que no es un procedimiento habitual, se va dirigido hacia la horquilla external. Preparación del paciente. Esto para cualquiera de los procedimientos que estamos hablando. Vamos a colocarlo en decúbito supino, en Trendelenburg 20 grados, con una hiperextensión del cuello, una rotación forzada contralateral al sitio de punción, una colocación de una almohada debajo de los hombros,
se debe realizar una antisepsia del cuello y el tórax superior, y aunque nosotros trabajemos en el cuello, es necesario también tener la antisepsia del tórax, porque si tenemos un procedimiento fallido en el cuello, podemos pasar a hacer una ciclavia. Y vamos a hacer una traducción caudal del brazo bicilateral, esto es en caso de hacer una ciclavia. Los materiales que necesitamos para hacer la vía central son el equipo de vía central propiamente dicho, por supuesto, la solución fisiológica 09, un equipo de infusión, anestesia local, inyectadora, campos estériles, gasas estériles, guantes de látex, el equipo de cirugía menor, una sutura de nylon para fijación y el apósito transparente. Si no tenemos apósito transparente, simplemente gas. El médico debe realizar el procedimiento vestido con bata quirúrgica, gorro, tapabocas y guantes. Ustedes van a observar a nivel hospitalario que a veces no se cumple con este procedimiento, pero eso no quiere decir que no deba, la norma es estar con bata quirúrgica, gorro, tapabocas y guantes, porque es un procedimiento hacia una vía central. Luego tenemos la técnica de Seldinger, que es la más utilizada y por eso se las voy a explicar. La técnica es igual para todos, pero tomando en cuenta que los sitios de función, de entrada y de dirección de la aguja son diferentes de acuerdo a la técnica que va a realizar. Y eso ya lo dijimos anteriormente. ¿Qué necesitamos? Hacer la antisepsia de la zona, que ya lo habíamos dicho, colocamos los campos estériles, la anestesia local infiltrativa. Yo les recomiendo que vayan aspirando antes de colocar la anestesia para no colocar la anestesia dentro del vaso. Una vez que colocan la anestesia, traten con esa misma aguja de ubicar dónde está la vena y para que tengan una proyección espacial de la misma, de su localización. Una vez sacamos la aguja, utilizamos la aguja de este equipo, por supuesto, porque es la que te va a permitir introducir el guiador. Entonces, localizamos la vena, introducimos el guiador y vamos, antes de colocar el catéter, vamos a colocar un dilatador de la piel, porque va a ser difícil. Si es una persona joven, hacemos una pequeña incisión en el orificio de entrada del guiador, para facilitar que entrar con el dilatador y dilatar un poco la piel para que el catéter entre sin problema. Si es una persona mayor, generalmente entramos con el dilatador del orificio de entrada, en el orificio de entrada de este guiador, y probablemente podamos dilatar sin problema. Luego vamos a colocar el catéter que tenemos aquí, hacemos la fijación del mismo a la piel, colocamos la cura, y todo procedimiento de vía central debe ir acompañado con una radiografía de tórax. Estos son los diferentes catéteres que podemos encontrar. Estos de una sola vía, de 4 vías, pueden ser de 2 vías, dependiendo de las necesidades que tengamos. Por una vía podemos pasar hidratación y por otra vía pasar el tratamiento, etc. Aquí vemos cómo se fija con sutura en los diferentes puntos u orificios que tiene el catéter mismo. Observenlo aquí y acá. Bueno, existen otro tipo de catéteres, un catéter más permanente, son catéteres con reservorios que se utilizan para quimioterapia, es importante que lo conozcan, o para aquellos pacientes que tienen intestino corto y reciben nutrición parenteral. Al finalizar del procedimiento, ya les dije que le deberían colocar un apósito transparente. Si no lo tenemos, le ponemos una gasa y simplemente no levantamos la cura, a no ser que sea necesario. Pero el apósito transparente te permite ver todos los días el sitio de entrada del catéter al paciente y ver si no hay alguna infección o algo que amerite el cambio o el recambio del mismo. Una vez que hayamos hecho nuestra vía central, bueno, vamos a hacerle una placa de tórax. En la placa de tórax podemos observar varias cosas. Si hicimos un neumotórax, si hicimos un hidrotórax, si hay un émbolo, si se cefalizó la cefalización del catéter, etc. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? Hematomas, que simplemente pueden desaparecer con presión, porque a veces se punza varias veces tratando de conseguir la vena, y lo que logramos es un hematoma en el cuello, y en ese momento, por supuesto, hacer compresión pasa.
La infección ya es una complicación más tardía. La trombosis de la vena puede ocurrir, a veces es difícil uno identificarlo, y esto ocurre más frecuentemente en aquellos pacientes en que hay las funciones repetidas, como aquellos pacientes renales. También podemos producir la lesión del conducto torácico cuando abordamos el lado izquierdo del paciente. Tratamiento de la herida. Esto es un procedimiento que ustedes deben tener muy claro porque son la- los procedimientos que van a realizar más frecuentemente a nivel de un rural o a nivel de la emergencia que está a su nivel. ¿Y esta qué deberíamos hacer cuando llega una herida? Debemos observarla, saber si tiene detritus, si tiene cuerpos extraños, si los bordes son irregulares, averiguar con qué se hizo esa lesión para tomar otras medidas. ¿Qué deberíamos hacer? Si lavar la herida. Generalmente la vamos a lavar con solución fisiológica. Y solamente de algún antiséptico podría ser para como arrastre de los cuerpos extraños y todo eso, el agua oxigenada. Después que nosotros hagamos eso y vemos que los bordes son netos, se procede a realizar la técnica de síntesis. Si los bordes no son netos, podemos regularizar los bordes para que la cicatriz posterior sea más estética. Cuando decimos técnica aséptica, nos referimos a que el instrumental debe estar por lo menos a una desinfección de alto nivel. Debemos utilizar guantes estériles, por supuesto, y gasas estériles. Y debemos hacer la antisepsia de la zona alrededor de la herida. Ya sabemos que la lavamos con solución fisiológica, pero alrededor de la herida deberíamos colocar algún antiséptico. Si hay algún vaso sangrante, debemos hacer la hemostasia, no debemos hacer la síntesis sin hacer la hemostasia, porque vamos a dejar un hematoma en la zona. Utilizar el material adecuado, eso quiere decir, si ya tienen conocimiento de los materiales de síntesis que hablamos en la otra clase, que todas las heridas o todos los tejidos no cicatrizan igual, por lo tanto llevan diferentes tipos de material de síntesis. Entonces debemos utilizar el material adecuado. Si nosotros requerimos hacer la hemostasia, lo hacemos con un material reabsorbible, fino, de calibre fino, o hacemos, y si vamos a suturar la piel, un material no absorbible o absorbible de larga edad. La técnica adecuada, bueno, la técnica adecuada es la técnica que se refiere a la toma del instrumental, qué tipo de instrumental utilizar, qué tipo de material hacer, utilizar cómo deben afrontarse los bordes, no hacer tracción moderada, hacer una tracción moderada, perdón, y no hacer una tracción excesiva o demasiado floja que separe la herida o que produzca una cicatriz defectuosa. Y el afrontamiento que debe ser anatómico, quiere decir borde con borde, que no debe estar solapado. Luego tenemos el drenaje de los abscesos. El drenaje de los abscesos pueden ustedes encontrarse con abscesos a nivel de piel, obviamente, no absceso intraabdominal ni nada de eso que ya compete el cirujano. Pero el drenaje de un absceso en piel pueden ser muy pequeños o pueden ser grandes. Los abscesos pequeños generalmente no colocamos tres, pero sí tomamos todas las normas que ya voy a explicar. Si los abscesos son más grandes, bueno, deberíamos colocar drenaje porque va a seguir produciendo la secreción purulenta mientras actúa el tratamiento que demos al paciente. Entonces debemos hacer antisepsia de la zona, obviamente, colocar los campos estériles, anestesia local. Sabemos que la anestesia local no actúa en medio ácido, pero es importante colocarlo alrededor del absceso y también en la zona donde vamos a hacer la incisión, que muy probablemente no va a tomar no se va a anestesiar esta zona, pero psicológicamente ayuda al paciente a soportar el procedimiento. Entonces la incisión se va a hacer en los sitios más fluctuantes. Una vez que se haga la incisión va a salir el contenido purulento y vamos en ese momento a tomar la muestra para realizar el cultivo. Después de tomar esa muestra, drenamos totalmente ese absceso y lavamos su cavidad con solución fisiológica y destruimos todos los tabiques internos. Porque si no lo hacemos va a quedar acumulado las secreciones purulentas y va
a persistir el absceso. Y por último, ya le dije que si es un absceso con una gran cavidad, debería colocarse un DREN para su posterior salida del líquido en el postoperatorio de este caso. Luego tenemos las biopsias de piel. Las biopsias de piel pueden ser incisionales e excisionales, dependiendo de que si incluyen una parte o completa la lesión. Vamos a ver que las biopsias incisionales, como vemos aquí, se toma una muestra de la lesión, no se toma la muestra completa. Eso se llama biopsia incisional. Y la biopsia incisional es aquella que toma la muestra completa de la lesión, incluso hasta con margen. Tenemos ahora las autoplasias. La cetaplasia es una autoplasia por transposición. Existen también autoplasias por deslizamiento y estas autoplasias se realizan con fines de cubrir defectos por la recesión de alguna lesión. La cetaplasia no es el caso de la cetaplasia, que la cetaplasia es una cetaplasia por transposición y es un procedimiento cuya indicación es cambiar la dirección de la cicatriz o de la herida con la finalidad de mantener la funcionalidad de un miembro. ¿Qué significa eso? Que, bueno, si el paciente ya fue suturado y tiene una cicatriz retráctil que impide el movimiento de un miembro, del dedo, del codo, etc., bueno, entonces se hace la cetaplasia, se reseca la cicatriz, se hacen 2 incisiones en cada extremo del mismo tamaño y con el mismo ángulo, a manera de seta, y se transponen los 2 triángulos y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y se hace un viraje de 180 grados y con esto logramos el cambio de dirección de la herida. Esto solamente si la herida o la cicatriz, limita el miembro o si la herida es perpendicular a la línea del pliegue, que si la suturamos en esa forma, va a producir posteriormente una limitación. Entonces, ¿en qué consiste? Si tenemos a nivel del codo o a nivel de cualquier pliegue, tenemos una herida perpendicular al pliegue, nosotros debemos cambiarla de la dirección de manera que la herida siga la misma dirección que el pliegue. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros tenemos esta herida, ejemplo, hacemos una incisión del mismo tamaño en el extremo superior hacia un lado y en el extremo inferior hacia el lado opuesto. Esto se traduce en 2 triángulos. Estos 2 triángulos se disecan, se separan del plano inmediatamente inferior. O sea, tomamos un colgajo de piel y tejido celular subcutáneo y una vez que nosotros lo separamos, lo transponemos. Es decir, pasamos el inferior al superior y el superior al inferior, cambiando con este procedimiento la dirección de la herida y quedaría a nivel del pliegue, en el mismo sentido del pliegue y no limitaría el miembro del paciente. Eso lo podemos hacer si tienes el conocimiento de la autoplasia, si te llega una herida en sentido perpendicular al pliegue o si ya tenemos la cicatriz retráctil. Gracias. Bueno, fin del segundo módulo.